Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Margaret Wong Show, el programa de migración en vivo, donde puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Gracias por continuar con nosotros a través del Jefe 105.3 FM y también a través de nuestra página de Facebook, El Jefe FM. Es un placer para mí continuar con ustedes y bueno, como ya lo saben, todos los miércoles tenemos la visita, tenemos la presencia de ya la abogada de casa, Margaret Wong. Además, también nos acompaña nuestra amiga asistente legal y traductora Alexia, que nos trae toda la información más reciente acerca de migración. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Platíquenos, bienvenidas. Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar con ustedes, como cada miércoles. Tenemos a la abogada Margaret Wong en la línea y ya procedo a preguntarle cuáles son las novedades. Perfecto. Ms. Wong, what are the latest news on immigration this past week? What do we know? Are there any changes? As of this morning, yesterday, the U.S. Supreme Court came down with a decision stopping Biden from the remain in Mexico. So that law remains, but who knows, tomorrow someone may come up with some new laws. The second thing is Venezuelans. If you are from Venezuela, and as long as you carry a Venezuelan passport or born in Venezuela, even though you're Italian or something, make sure you apply for the TPS. Number 3 is people from Hong Kong, not from China, but from Hong Kong, can also get DED, which is about the same as TPS. Number 4, motion to reopen. Right now, because of U.S. versus Piera 2 years ago and Mitch Chavez, there's a lot of motion to terminate deportation. So if your date and place, there's no time on your NTA, you may want to do a termination case. So there's a lot of new, beautiful stuff. On the work permit front, if you don't have a work permit, even though asylum is filed, maybe see a good lawyer because the work permit and asylum law also change. But there's an August 2020 memo stating that you can still not get the work permit if you did not go or canceled or transferred your first interview on the 589, not your first master, but the first interview. So we are trying to overcome that. So even if you join CASA, even if you join ASAP, but if you did not attend the first interview or postpone the first interview, and it's not the fault of the government, we still cannot get a work permit. But we should test all these theories. Okay. So, la semana pasada, el día de ayer, de hecho, hubo un comunicado de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que tenemos en cambios es que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos detuvo la intención del presidente Biden de eliminar la regla que impuso el expresidente Trump de permanecer en México a las personas que se aproximan a la frontera estadounidense para solicitar asilo, así que esa ley vuelve a entrar en vigencia. No sabemos qué va a pasar, todo puede cambiar de un día para otro, todo lo sabemos, pero
vamos a de pronto a refrescar un poco la memoria. El expresidente Trump impuso una normativa de que toda persona que venía a buscar asilo a los Estados Unidos debería permanecer en México hasta que se le citara en los Estados Unidos, y eso fue desafiado ante la Suprema Corte de Justicia por la administración del presidente Biden, y la decisión fue a favor de que la ley continúe en su lugar. En segundo lugar, nos menciona la abogada que a los ciudadanos venezolanos, así tenga usted un pasaporte italiano, un pasaporte español o de cualquier otra ciudadanía, sea que usted lo adquirió o usted nació en Venezuela o no, si usted tiene ciudadanía o nacionalidad venezolana, aplique para TPS. La semana pasada creo que enfatizamos bastante de que TPS es un estatus migratorio, a diferencia de las aplicaciones pendientes de asilo que no lo son. Número 3, los ciudadanos también de Hong Kong, no de China, sino de Hong Kong, también acaban de ser beneficiados con un programa muy similar a TPS, así que bueno, también la intención es que la mayor cantidad de gente posible de estos lugares aplique para TPS, debido a la diferencia que, vuelvo a remarcar, es un estatus migratorio. El punto número 4 que nos menciona la abogada Wong es debido a la ley que se aprobó el año, si no falla la memoria, fue 2019, julio del 2019, y la que se aprobó en junio de este año, que son la ley de Pereira y la ley de Denise Chávez, respectivamente. Tenemos una gran cantidad de mociones. Si usted tiene una notificación o recibió o no recibió una notificación para presentarse a una audiencia migratoria y esa notificación no tenía fecha y lugar para que usted se presentara, usted, si no se presentó a esa cita, automáticamente le fue emitida una orden de deportación, por lo cual en este momento se está procediendo a que pueda usted hacer una moción para reabrir y una moción para terminar esa deportación, lo cual traería un montón de ventajas si la persona más adelante tuviera chance de aplicar para algún otro beneficio o alivio de cualquier tipo en nivel a cuestión migratoria, ya que si usted tiene una deportación, pues todo se va a hacer más difícil, y si usted hace una moción para reabrirlo basado en estas nuevas leyes, que son bastante buenas, usted puede eliminar esas deportaciones. El otro consejo que nos da la abogada es: busque usted un abogado si usted tiene pensado aplicar por asilo o si usted tiene un caso de asilo pendiente, ya que hubo otro cambio de ley en cuanto a los permisos de trabajo. Si usted no se presentó a la primera entrevista, no a la primera corte, voy a aclarar, no a la primera corte, a la primera entrevista con un oficial de inmigración, aunque usted sea miembro de las organizaciones autorizadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, que son la organización CASA y la organización ASAP, usted puede no beneficiarse de obtener un permiso de trabajo. Todas estas leyes que perjudican muchísimo a nuestra comunidad, obviamente que están siendo desafiadas de alguna manera ante las autoridades de la Suprema Corte de Justicia. Así que bueno, muchos cambios, y creo que lo más importante, Alex, es que la gente se mantenga informada y que busquen asesoría legal para poder tener su situación lo más en orden posible, para cuando las cosas, si Dios nos lo permite, se vuelvan un poquito más a favor de nuestra gente y haya algún programa o alguna propuesta de la administración del presidente Biden. Así es, Alexia. Gracias, abogada, también por esa información. Y sí, bueno, yo invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, para que hagan sus preguntas también ustedes. Recuerde que su opinión, sus preguntas son muy importantes para nosotros. 615-992-1640 es el número de WhatsApp del jefe, o también nos puede llamar a cabina. Y sí, fíjate que temprano estábamos viendo esta noticia, bueno, desde ayer estábamos viendo la noticia acerca de que la Suprema Corte, precisamente lo que menciona la abogada Wong, valida la decisión judicial que obliga a Biden a restablecer quédate en México de forma inmediata. Y bueno, pues sí, estábamos en espera de preguntarle también esto a la abogada Wong, y ya nos diste respuesta. Es muy importante también que las personas se queden pues en sintonía con nosotros y que también se informen, sobre todo que busquen la asesoría legal en caso de que algún familiar de ellos esté en este momento varado a la frontera o se esté dirigiendo a la frontera. Bueno, pues sepa usted que ahora se está aplicando nuevamente esta ley. Alexia, nos llega una pregunta para la abogada. Dice: me acabo de separar, mi esposa es de Puerto Rico, teníamos un proceso para mis papeles, pero ya no quiso ayudarme y quiere quitarme a mis hijos. ¿Qué es lo que puedo hacer?
No sabemos de dónde es la persona ni cómo entró a los Estados Unidos, ¿verdad? No, solamente dice que su esposa es de Puerto Rico. Okay. Ms. Wong, we don't have a lot of information. We have someone that is married to a Puerto Rican citizen. I'm assuming she's a U.S. citizen as well, and filed the I-130, and now they are separated, probably trying to file for divorce. Is there anything that can be done about his papers? It depends how the relationship is, because if it's a long time that immigration did not adjudicate, there is a case law saying that as long as it's immigration's fault, it took them so long that there's no interview, no fingerprints, as long as they're not divorced, and as long as they started the relationship with a very good intention, they're living together, they're cohabiting, there's a way maybe you can push immigration and see if they're approved. But Atlanta's a pretty tough. Oh, you're in Nashville. Yeah. Nashville, Atlanta, they're pretty tough because they're south. They probably won't approve it. Also, the fact that the U.S. citizens Puerto Rican, because American immigration always felt that if it's a Puerto Rican case, it's not, because even though they speak Spanish, but they're really American. So they may question the bona fides of the relationship. But make sure, even if they're divorcing, even if they're not divorcing, whatever happens, even after the divorce, whatever happened in this case, make sure the alien keeps a copy of all the tax return, the pictures together, all the work permits, all the car insurance, all the health insurance, all the life insurance, everything to prove the bona fide relationship. Because if you do marry another person, or if you do a term labor cert, forget a green card, immigration will always come back to this first marriage or this one marriage. Okay. So, la respuesta tiene que ser un poquito limitada porque nos falta información, pero vamos a suponer que todo esto depende de la duración de la relación. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? ¿Cuánto tiempo ha demorado inmigración en darle una respuesta? Mientras que no haya un divorcio ya dictaminado por una corte, el caso lo puede presionar con inmigración. Lo que sí le recomienda la abogada a esta persona es que se quede con copias, y con muchas copias, de todo lo que valide ese matrimonio. ¿Por qué? Porque lamentablemente inmigración tiene este concepto de que, bueno, un ciudadano puertorriqueño, a menos de ser ciudadano americano, es hispano. Entonces ellos van a cuestionar siempre que el matrimonio haya sido en buena fe, que haya sido un matrimonio verdadero. Así que cuanto más copias tenga de fotografías, obviamente certificados de nacimiento si hay hijos nacidos en el matrimonio, seguros de carro, copias de impuestos, list de propiedades, lo que sea, títulos de carro en nombre de ambos, todas las pruebas se las van a pedir. Ahora, depende de cuánto tiempo lleva el proceso. No sabemos si la persona entró legal o ilegalmente, entonces es casi imposible responder en qué etapa puede estar el proceso porque no tenemos la información, ¿ok? Pero aún habiendo un divorcio, dependiendo del tiempo, el periodo transcurrido entre la aplicación ingresada al Servicio de Inmigración y la resolución o la aprobación del Servicio de Inmigración, dependiendo de cuánto tiempo duró, él puede obtener su tarjeta de residencia. Y si no fuera así, si él se vuelve a casar con alguien e intenta obtener su residencia, lo que más van a solicitar son pruebas de que el primer matrimonio fue un matrimonio verdadero y no fraudulento. Dice, nos acaba de responder Alexia, dice que es de Guatemala y tienen 2 hijos en común. Pero no nos dice cómo entró al país, ¿verdad? No dice, solamente dice que es de Guatemala y tienen 2 hijos en común. Y tampoco nos dice cuánto hace que metieron los papeles a migración. No nos dice. Esperemos que ahorita nos conteste, pero esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Okay, so we don't know when he entered the country, when they filed the I-130. We just know that he's from Guatemala, she's Puerto Rican, and they have 2 children together. Oh, so that's a real one. Oh my gosh, those are good cases. Did he come illegally? Because then he has to wait for the I-130, go out of the country, and come back. Oh no, this is a real marriage because they have 2 children together. It's very good. So I would push immigration for the interview and say they already have 2 children. As long as they doesn't want, he may still win the case. I would look at that law and push the interview because they already have 2 children. The case, I mean, why didn't they file so late?
Ok, la abogada dice que obviamente teniendo 2 hijos definitivamente es un matrimonio de buena fe. Mientras que no estén divorciados, él puede lograr obtener su tarjeta de residencia. Si la persona entró a los Estados Unidos de manera ilegal, entonces va a tener que esperar la aprobación de la petición de su esposa, y una vez que esté hecha la aprobación, tiene que salir del país y buscar su entrevista y su tarjeta de residencia fuera de los Estados Unidos, pero con 2 hijos no ve mayor impedimento. Ella lo considera un muy buen caso. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Gracias por sus preguntas y recuerde que si usted tiene alguna duda, también nos puede mandar sus preguntas al WhatsApp del jefe 615-992-1640. Alexia, antes de continuar con la siguiente pregunta que tenemos ya también por aquí lista, ¿dónde nos podemos localizar, dónde nos podemos comunicar con ustedes? ¿A qué línea podemos hacer las citas con ustedes para todas las personas que están en este momento escuchando y haciendo sus preguntas? Claro que sí, el número de teléfono de la oficina de Nashville es el 615-833-2206, 615-833-2206. Dice, y esto es referente, supongo, a lo que hablamos al inicio de este programa, dice, buenas tardes, ¿qué pasa con las personas que ya están con la patrulla fronteriza? En este caso, la persona es de Venezuela y... está bajo custodia de la patrulla fronteriza. Supongo que está bajo custodia, sí. Okay, Ms. Wong, what do you think is going to happen to people that attempted to cross the border and they are under custody of not apply to families that come? So anytime you have children here, to avoid separation of family, they probably would not want us to remain in Mexico. But that's my understanding. Who knows what tomorrow will bring. Okay, en realidad la respuesta es un poquito inconclusa, pues es muy difícil saber lo que ellos van a hacer. Ella nos responde de acuerdo a sus 45 años de experiencia como abogada en asuntos migratorios, y ella cree que el posible desenlace de estos casos es una vez que la persona está bajo custodia de la patrulla fronteriza en territorio americano, dentro de territorio americano, esas personas no son enviadas de regreso a México o a su país de origen. Esta nueva regulación que vuelve a poner en efecto la ley que impuso el expresidente Trump de permanecer en México es para las personas que aún no han logrado entrar a territorio estadounidense. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Tenemos otra pregunta más por aquí. Abogada, dice, hola, tengo una pregunta. Dice, tengo una hermana en México. Ella tiene 3 hijos ciudadanos americanos nacidos en Santa Bárbara, California, pero se regresó a vivir a México desde hace 10 años. Y ahora 2 de sus hijos están mayores de 21 años y ahora ellos quieren saber qué posibilidades tienen de arreglar a sus papás y qué documentos necesitan. Dice, también debo mencionar que ese es otro mensaje. Dice, también debo mencionar que el esposo de mi hermana estuvo en trámites para arreglar su situación aquí en los Estados Unidos a través de un hermano, pero tuvo problemas familiares, tuvo que salir a México hace 5 años y ya no esperó respuesta. Al parecer su hermano le había dicho que estaba a punto de llegarle su permiso, pero ya no esperó. Se fue para México también. Okay. Está un poquito larga la pregunta. Sí, está un poquito larga. Okay, Ms. Wong, we have a couple. They are in Mexico. They have 3 children born in the United States. 2 of these kids are over 21. So question number 1 is, can they file for the parents? The parents have been, the mom, 10 years in Mexico, and the father has been 5 years in Mexico. The father was actually the beneficiary of an F4, sibling of a U.S. citizen, but he left before the approval. Okay, so it depends on when the family fall was filed, but definitely since the mother left America more than 10 years, with or without deportation before mother left, definitely the child who's over 21 should CAN, all right? File for the mother right away. The step is first do the I-130, then pay the filing fee to the National Visa Center, then the DS-260 to like Mexico City, Juarez. They all do IVs now. Mother should be in America between 1.5 to 2 years. It used to be 9 months, but now because of the virus is slow, so at least 1.5 to 2 years, a little bit more. The father
check when was the family for filed, but because father left America more than 5 years ago with or without deportation, you may want to do a FOIA to see why deportation, how deportation, because he only left 5 years ago. So the question then is, does he have a perm bar, which means you have to wait 10 years, or was he deported? Then you have another 10 years. With 10 years, you don't need a 212 or 601A or 601 because he's overseas. Because if he left America more than 5 years ago, but no perm bar, absolutely. If his wife got the green card or his parents have green card or citizen, he could even come back now. He doesn't have to wait for 10 years because of 601. Because you need a spouse or parents or green card or citizen to do 601. So these are very, very good cases. Regardless, aside from the FOIA, do the I-130 now if the child is over 21. But itself, it takes 6 months to 1.5 years. Okay. Ok, so en este caso, la mamá, por haber estado más de 10 años ya fuera de los Estados Unidos, los hijos mayores de 21 años pueden hacer directamente la petición por la madre. No importa si hubo deportación, si estuvo antes o salió, ella ya tuvo 10 años afuera y por haber estado los 10 años afuera no tendría ningún inconveniente. En el caso del papá, lo interesante aquí sería conocer la fecha en cuanto el hermano hizo la petición, porque como las peticiones de hermanos de ciudadanos americanos demoran tantos años, él puede beneficiarse de algo más. Otro beneficio que puede tener el señor es pedir un FOIA y saber por qué tardó tanto o cuál fue el estatus exacto de esa petición. Ahora, si el señor tiene a la esposa que pueda obtener la green card en más o menos 1 año y medio, 2 años a más tardar, serían unos 9 meses, pero por el tema del virus está tardando hasta 2 años. Si su esposa obtiene la tarjeta de residencia o sus padres tienen residencia, él puede obtener la residencia inmediatamente porque solamente salió por 5 años y tiene una petición que probablemente tiene más de 25 años y eso lo haría él beneficiarse de algo más. O sea, es un muy buen caso y los dos pueden obtener la green card. Perfecto, bueno, pues ahí está la respuesta. Muchísimas gracias por su pregunta. El número de teléfono nuevamente para que usted pueda comunicarse con ellos directamente, con la abogada Wong, para que pueda hacer su cita aquí en la ciudad de Nashville, es el 615-833-2206. Recuerde que es muy importante sus preguntas, pero también es muy importante tener una asesoría completa, ya que cada caso es diferente. Así que gracias por sus preguntas. Nos vamos con otra pregunta más que tenemos en nuestro WhatsApp del jefe. Abogada, dice: buenas tardes, yo tengo corte en diciembre, pero me dijo mi abogado que me la van a cancelar porque ya soy elegible para la residencia y que en 6 meses a 1 año me llegarían. No es necesario, no hay ningún problema que ya cancelen la corte. Está un poco confusa la pregunta. Ok, so no sabemos ni cómo obtiene la green card ni por qué tiene corte tampoco, ¿verdad? No nos dice. Okay, so Ms. Wong, this one is actually lacking information, but there is someone that says they have a court date in December, but the attorney say that they will cancel the court because he qualifies for a green card. So do you think there's any issues obtaining a green card, we don't know how, and canceling the court in December? Okay, that maybe it's a Nick Chavez. What they meant probably is they want to terminate the case and go to immigration to file for the green card. Because I don't know if you have a work permit, because if you terminate the case, you won't continue the work permit. But if you go to immigration to file for the green card, it only takes 2.5 months to 6 months to get another work permit. But there must be a reason why that you initially did not go to immigration to file for the green card and so you filed it with the court. Another way to do it is to maybe ask for prosecutorial discretion and file the green card with the court. Sometimes I think courts are easier and faster to do green cards and also give you work permit, because once you file the 45 and once you get the receipt, which is 1 week, you get the work. You can file the work permit with a stamp of the 45 and the receipt note. It takes less than 6 months. So then maybe you can admin close, and every time you extend work permit, and maybe at that time file the 45 that was filed with court and immigration office. And another thing is, was the I-130 approved? Because if no I-130 approval, you cannot get the green card from court. So these are all questions we have. Sí, lamentablemente con la información que nos da es muy difícil responder porque no sabemos
cómo esta persona es elegible para una tarjeta de residencia. Quizás lo que su abogado le está tratando de decir es que puede tratar de terminar un caso que tiene usted con la corte y después intentar aplicar por una tarjeta de residencia a través de la corte y no a través del servicio de inmigración. Son dos cosas diferentes, siempre hay que recordar eso. Sí hay maneras de hacer una solicitud de tarjeta de residencia directamente con la corte migratoria y no con el servicio de inmigración de los Estados Unidos. No sabemos qué tipo de caso tiene, si tiene una cancelación de 10 años, si tiene un permiso de trabajo. Si usted no cancela su caso, puede que no califique para un permiso. Si usted tiene una I-130 aprobada, es casi imposible porque las posibilidades son interminables. Sí vale la pena recordar que es válido en algunos casos el solicitar una tarjeta de residencia ante la Corte Migratoria, pero también es válido y es mucho más común el solicitar una tarjeta de residencia a través del Departamento de Inmigración y Servicios de Ciudadanía de los Estados Unidos. Así que es muy poca la información. Tendría que hablar más claro con su abogado, o si gusta hablarnos y darnos más información, con mucho gusto. Creo que tengo más información. Nos dice que se trata de una visa juvenil. Él es de México y dice que va a cumplir 21 años. No sé si eso te ayude un poquito más a tener una idea más clara. Ok. ¿Va a cumplir 21 en cuándo? Solamente dice que va a cumplir 21, es de Honduras y está aplicando para una visa juvenil. Okay. Ms. Wong, we just got some more information. This is a special juvenile, the one for the green card. So maybe they are just canceling the court because he is probably on the queue for the green card. Okay. Yeah, and he's about to turn 21. So his question is, do you think that after he gets the green card, or because he qualifies already and the quota is open for his case, perhaps there will be no issues canceling the court? That should not be an issue, but check if you filed the asylum with the court. Then you don't want to cancel the case. You want only the admin close the case, because if you're not on the Sixth Circuit, but you're in Nashville is Sixth Circuit, then maybe I would do admin close and prosecutorial discretion. So if you already have a work permit, because if you terminate the case and court are not open for a green card, you won't get an extension of your work permit. So maybe do PD or do admin close so you protect that work permit, because you probably have a 2-year work permit. Okay. So en este caso, ya con esta información ya es mucho más fácil poder contestarle. Como el Estado de Tennessee pertenece a la Corte del Sexto Circuito, en lo que es la regional divisoria de las Cortes de Inmigración, si esta persona tiene aparte un caso de asilo, y es por eso que estaba agendado para presentarse a una corte, lo que la abogada le recomienda es que no cancele la corte, que no cancele el caso, sino que lo cierre administrativamente, que no es lo mismo, o solicite la discreción de la Fiscalía de la Corte Migratoria. ¿Ok? So, estas dos cosas son totalmente diferentes a cerrar completamente un caso. Lo que ella le recomienda es que hable con su abogado y le solicite que lo cierre administrativamente, que no es lo mismo, y de esa manera protege usted su permiso de trabajo si tiene uno a través de ese proceso judicial. Perfecto, muchísimas gracias, Alexa, abogada, muchísimas gracias por esa respuesta y también gracias por sus preguntas. Recuerde que si usted tiene algún caso en específico, necesita respuesta o necesita que le ayuden con su caso de inmigración, usted también puede llamar para hacer una cita directamente con la abogada Wong aquí en la oficina de Nashville. El número de teléfono es el 615-833-2206. Y yo lo invito para que comparta también esta información en nuestra página de Facebook, ya que es importante que más personas quizá puedan tener un caso similar al suyo, y además para que conozcan también que la abogada Wong, puede resolver cualquier tipo de caso que tenga que ver referente a migración. Se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, pero quiero agradecerle a la abogada Wong. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alexia, muchísimas gracias por esa información y también por proporcionarnos todos esos datos que nos dices al inicio de este programa. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que suceda más adelante acerca de inmigración, y yo lo invito a usted también para que nos acompañe todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde con este programa con la abogada Margaret Wong. Alexia, muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir al público? Quizá algún consejo acerca de esta nueva ley que se restablece ya de inmediato, quédate en México nuevamente. Okay. Ms. Wong, is there anything that you would like to advise our community regarding this
remain in Mexico policy that is going to be in place immediately? Yeah, I'm thinking, make sure if you really want to come up, try to get into America in the jail, because remain in Mexico is very hard. But if you want to, I have a client who remained in Mexico, they couldn't take it anymore, they went back. Now, not now, but a year ago, American immigration office want them to come back to interview after 5 months, that they couldn't come because they left. Now they're trying to come back, and America is telling him, I say, if you're that scared, why did you go back and you were not killed, and now you come back. So if you really want to remain, nobody wants to remain in Mexico, but if you really came, they deny entry, you went to Mexico, you have to be careful. Don't just go back to Honduras or Guatemala, because once you go back, next time you come, it'll be more difficult. So stay there. Wait till they call you, because they will call you. It just takes time. Okay, so las recomendaciones de alguna manera, si la gente tiene la posibilidad en sus intentos de entrada o de cruce de frontera de permanecer bajo la custodia de la patrulla fronteriza, y sí, obviamente van a ser puestos en alguna correccional o en algún centro de detención, pero definitivamente hemos tenido casos en que la gente se cansa, no resiste estar en México tanto tiempo, se regresa a su país, y cuando inmigración les habla o los contacta para darles una entrevista, para darle una cita, la gente ya no está y tampoco tiene los recursos financieros para hacerlo. Esto lo único que hace es perjudicar su caso, ya que ellos van a decir, bueno, si usted tenía tanto miedo y se fue de su país, ¿cómo es que volvió a regresar? Entonces ahí se cae todo argumento que podía haber sido válido para solicitar asilo dentro de los Estados Unidos. Así que bueno, es un poquito difícil, todos sabemos que la situación en Centroamérica no es la mejor en este momento, pero sinceramente también tenemos que pensar en toda la gente que está aquí. Yo soy una defensora de que primero tenemos que solucionar lo que ya tenemos aquí, así que la política de que hay que permanecer afuera de la frontera, creo que la intención también de las autoridades es poder resolver la situación migratoria de tantos millones de personas que están en los Estados Unidos. Perfecto. Muchísimas gracias, abogada. Muchísimas gracias, Alexia, nosotros nos despedimos por ese momento. Gracias por acompañarnos este miércoles. Tenemos una cita pendiente el próximo miércoles y le recuerdo a toda la gente, 615-833-2206 es el número de teléfono para que usted también hable y haga su cita. Claro que sí. Muchísimas gracias. Thank you, Ms. Wong. Thank you. Bye-bye. Gracias, y bueno, para toda la gente, recuerde seguirnos en las redes sociales, compartir esta información en sus redes sociales. También es muy importante que más gente se mantenga informado de todos los temas que tenemos por aquí preparados en nuestra comunidad. Siga con nosotros a través del Jefe 105.3 FM. Yo soy Alex Cantes y nos vemos hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Mi Plaza Dental, ahora con citas disponibles los 6 días de la semana y en sábado. Citas de emergencia el mismo día, planes de pago, personal amable bilingüe y la mejor atención. En Mi Plaza Dental queremos verte sonreír. Llámanos hoy al 615-750-5088. El 2020 fue un año muy difícil, mucha necesidad en la comunidad. Ayuda de primera necesidad se distribuyeron a los afectados por el tornado. Más de 30,000 cubrebocas, 2,500 mochilas con útiles escolares, 200 pavos para acción de gracias, 2,500 niños con regalo navideño, más de 10,000 despensas. Informando y orientando para obtener ayuda según la necesidad. 30 años al servicio de la comunidad. No estás solo, el jefe siempre contigo.
Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.